¿Alguna vez la arrogancia de un abogado racista lo ha llevado a humillar en público a una anciana negra en la corte, solo para que la verdad sobre quién es ella le dé un giro total a su forma de ver el mundo? ¿Desde dónde estás viendo esto? Cuéntanos en los comentarios abajo. Ahora, prepárate, porque te voy a contar esta historia con un toque especial. Estás haciendo perder el tiempo a todos, señora, soltó Carlos Blanco, su voz cargada de desprecio mientras se ajustaba su corbata de seda. Se recostó en su silla de cuero, cruzó los brazos y dejó salir una sonrisa burlona que silenció la sala. Sus palabras resonaron contra las paredes de roble del juzgado, casi lleno de gente. Cualquier queja que creas tener no vale ni el papel donde la escribiste. La señora Gertrudis Moreno estaba firme en el estrado, sus manos tranquilas sobre un sencillo bolso negro. Era pequeña, con una falda azul marino impecable y una chaqueta a juego. Su cabello gris plateado, recogido en un moño perfecto, brillaba suavemente, y su postura gritaba dignidad. No se inmutó ante el golpe de Carlos, aunque un murmullo incómodo recorrió la sala. Lo miró con ojos serenos pero profundos, y dijo con suavidad, su voz cálida y firme: «Joven, nunca es una pérdida de tiempo luchar por lo que es justo». Carlos soltó una carcajada fuerte y exagerada, inclinándose hacia adelante como si estuviera en un escenario. Miró a su cliente, un rico desarrollador inmobiliario sentado a su lado, y dijo con un tono empapado de sarcasmo: «Esto es buenísimo, ¿cree que esto es una cruzada moral?». Luego, girándose hacia ella, añadió: «Sin ofender, señora, pero esto no es una clase de catecismo, esto es la ley». El rostro de la señora Moreno no cambió, aunque sus dedos se aferraron un poco más al asa de su bolso. «Tienes toda la razón», respondió. «Esto es la ley, señor Blanco, y justo por eso estoy aquí». Carlos sacudió la cabeza, todavía con esa sonrisa, mientras revolvía sus notas. Su cliente, el señor Tanner, un hombre robusto de 60 años, bronceado y con un aire de superioridad, le dio un guiño de aprobación. Tanner era dueño de la mitad de los edificios del barrio que la señora Moreno defendía. Carlos, su abogado estrella, había construido su fama destrozando casos así: peleas pequeñas, victorias rápidas, dinero fácil. Su racha de éxitos era impecable, y su ego se inflaba con cada triunfo. El asiento del juez aún estaba vacío, pero Carlos ya estaba en plena actuación. «Hagamos esto rápido para todos», proclamó levantando la denuncia de la señora Moreno como si fuera un chiste. «Esta obra maestra dice que mi cliente está violando las leyes de zonificación al reurbanizar propiedades que son suyas por derecho. Y déjeme adivinar, ¿se está representando sola porque ningún abogado quiso tomar este caso?». La señora Moreno no contestó. No necesitaba hacerlo. Su silencio tenía peso, y por primera vez, Carlos notó que algunos en la sala se movían incómodos en sus asientos. Aún así, siguió adelante, aferrado a su control. «Mira», continuó, con un tono pulido como si diera una lección. «Esto pasa cuando la gente no entiende lo complicado que es el sistema legal. No es un juego, no es un púlpito para discursos. Es...». Hizo una pausa dramática, su sonrisa creciendo. «La vida real». La señora Moreno abrió la boca para hablar, pero justo entonces las puertas dobles al fondo de la sala se abrieron de golpe. La jueza Mariana Claro entró, y todos se levantaron al instante. Famosa por su mente aguda y su actitud firme, su túnica negra ondeaba mientras subía al estrado. Sus ojos penetrantes barrieron la sala, evaluando a cada uno. «Pueden sentarse», dijo, con una voz clara y autoritaria. La sala obedeció. Carlos le lanzó una sonrisa confiada a su cliente mientras se acomodaba. Esto estaría listo antes del almuerzo, pensó. Otra victoria fácil. «Antes de empezar», dijo la jueza Claro, hojeando los papeles en su escritorio, «quiero dejar una cosa clara. En mi sala espero decoro y respeto. ¿Entendido?». «Sí, su señoría», respondió Carlos rápido,
con un tono respetuoso pero sin borrar su sonrisa. La señora Moreno asintió una vez. Entendido, su señoría. La jueza Claro miró a la señora Moreno, luego a Carlos, entrecerrando los ojos como si ya los estuviera midiendo. Bien, entonces empecemos. Señora Moreno, esta es su petición. Puede hablar. La señora Moreno avanzó con pasos lentos pero seguros. Su voz, aunque suave, llenó la sala con una claridad asombrosa. Su señoría, estoy aquí por los vecinos de Pinewood Heights, una comunidad que mis amigos y yo hemos llamado hogar por décadas. No estamos contra el desarrollo, pero creemos que los planes del señor Tanner rompen las protecciones de zonificación de nuestro barrio. Carlos se recostó en su silla, fingiendo aburrimiento. Ni se molestó en tomar notas. Había oído discursos así antes, emotivos, apasionados, pero vacíos frente a hechos duros y argumentos legales sólidos. Aún así, la observó de cerca, notando esa fuerza silenciosa que desprendía. Su señoría, siguió la señora Moreno. Pedimos que la Corte asegure que estos proyectos no echen a residentes de toda la vida ni borren la historia cultural de nuestro barrio. Hemos seguido la ley, presentamos peticiones, fuimos a audiencias, alzamos la voz en cada paso. Pero el señor Tanner nos ha ignorado, y ahora solo nos queda buscar justicia aquí. Carlos suspiró fuerte, haciendo que la jueza Claro alzara la vista. Señor Blanco, ¿tiene algo que añadir?, preguntó, cortante. Carlos se enderezó, mostrando su sonrisa más encantadora. No, su señoría. Solo estoy ansioso por responder. Nada más. Los ojos de la jueza se detuvieron en él un momento antes de volver a la señora Moreno. Continúe. Gracias, su señoría, dijo ella, echándole una mirada rápida a Carlos. Sé que no tengo los títulos del señor Blanco, pero conozco mi comunidad. Conozco a la gente que vive ahí, y lo que este barrio significa para ellos. Solo queremos justicia. Carlos no pudo evitarlo. Soltó una risita baja y sacudió la cabeza. ¿Justicia?, masculló, lo bastante alto para que Tanner lo oyera. Su cliente contuvo una carcajada y compartieron una mirada cómplice. El martillo de la jueza. Claro golpeó con fuerza. «Señor Blanco, acérquese al estrado». Carlos parpadeó, descolocado. «¿Sí, su señoría?». Se levantó y caminó hacia ella, su seguridad tambaleándose bajo esa mirada intensa. La jueza se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. «Esta es su única advertencia. Si vuelvo hacia escuchar una risa o veo otra sonrisa burlona, lo acusaré de desacato. ¿Me entendió?». Carlos tragó saliva. «Clarísimo, su señoría». «Bien. Ahora siéntese y muestre respeto». Mientras volvía a su asiento, Tanner se acercó y susurró. «¿Qué le pasa?». «No te preocupes», respondió Carlos en voz baja. «Solo quiere hacerse la dura. Lo tengo controlado». Pero mientras la señora Moreno seguía hablando, una chispa de duda empezó a encenderse en su pecho. La jueza Claro parecía demasiado atenta, pendiente de cada palabra de la señora Moreno. Y ella no era solo una vecina entrometida. Había algo en su forma de hablar, en su presencia, que lo ponía nervioso. Carlos revolvió sus papeles, intentando aplastar esa leve inquietud que le subía por el pecho. Algo en la calma y la firmeza de la señora Moreno lo desconcertaba, pero lo descartó rápido. Esto era solo otro caso. Otra victoria segura. «Señor Blanco», dijo la jueza Claro, sacándolo de sus pensamientos. «Puede presentar sus argumentos». Carlos se puso de pie, luciendo su sonrisa marca registrada, ajustándose los puños de la camisa antes de hablar. «Su señoría, respeto la pasión de la señora Moreno por su comunidad. Pero la ley es clara. Mi cliente, el señor Tanner, ha cumplido todos los requisitos legales para su proyecto. Los permisos están aprobados.
y las restricciones de zonificación que ella menciona llevan años desactualizadas. Sus reclamos, aunque sentidos, no tienen base legal. Miró a la señora Moreno, esperando verla titubear o intimidarse. Pero ella estaba serena, las manos cruzadas sobre la mesa, observándolo con una leve sonrisa que le revolvió el estómago. Además, siguió paseándose frente a la sala. Las objeciones de la señora Moreno parecen venir del corazón, no de los hechos. Entiendo su deseo de preservar la historia de su barrio, pero el progreso es inevitable. Mi cliente no solo está en su derecho, sino que está ayudando al crecimiento y la prosperidad de la ciudad. Pinewood Heights saldrá ganando con esta reurbanización. Hizo una pausa para que sus palabras calaran, mirando a la jueza Claro, que seguía impasible, su rostro un misterio. La señora Moreno se levantó con calma, esperando el permiso de la jueza antes de acercarse al estrado de testigos. Llevaba una carpeta delgada, que colocó con cuidado sobre la mesa. Gracias, su señoría. Quiero presentar algunos documentos para respaldar mi caso. Carlos puso los ojos en blanco, un gesto que lamentó al instante cuando vio la mirada fulminante de la jueza Claro. Aún así, no pudo esconder su escepticismo. ¿Qué pruebas podría tener esta mujer? La señora Moreno abrió la carpeta y entregó un montón de papeles al secretario, quien los pasó a la jueza. Estas son copias de los acuerdos de zonificación originales de Pinewood Heights, firmados en el año 1974, explicó. Incluyen cláusulas que protegen a la comunidad de desarrollos de alta densidad, asegurando que el barrio mantenga su carácter y accesibilidad. Las cejas de Carlos se alzaron. No había visto esos documentos en su investigación. Miró a Tanner, quien parecía igual de sorprendido. Estos acuerdos, siguió la señora Moreno, fueron firmados por el Consejo Municipal y no han sido anulados ni modificados oficialmente. Siguen siendo legales. Carlos se levantó rápido. Objeción, su señoría. Estos documentos no importan. El Consejo Municipal ha aprobado el plan de reurbanización, lo que indica que cualquier acuerdo anterior quedó superado. La jueza Claro lo miró por encima de sus gafas. Objeción rechazada. Quiero escuchar lo que la señora Moreno tiene que decir. Carlos se sentó, tratando de ocultar su frustración. Tanner se inclinó y susurró. Pensé que esto estaba asegurado. Lo está, respondió Carlos en voz baja, aunque su confianza empezaba a flaquear. También tengo una petición firmada por más de 200 vecinos de Pinewood Heights, continuó la señora Moreno. Todos contra esta reurbanización. Muchos son ancianos con ingresos fijos, que han vivido en sus casas por décadas. Si estos proyectos siguen, los desplazarán, y sus hogares serán reemplazados por condominios de lujo que no podrán pagar. La jueza hojeó los documentos, su expresión volviéndose más seria. Carlos sintió que el ambiente en la sala cambiaba. Los espectadores, antes pasivos, ahora se inclinaban hacia adelante, pendientes de cada palabra de la señora Moreno. No se trata solo de edificios, dijo ella, su voz firme pero cargada de una intensidad callada. Se trata de personas, de familias, de comunidades que serán destrozadas por el lucro. No pido favores, pido justicia. Carlos se levantó de golpe. Su señoría, aprecio el testimonio emotivo de la señora Moreno, pero esto es un asunto legal, no un debate moral. La ley está clara. Señor Blanco, lo cortó la jueza Claro, su tono afilado. Ya dijo lo que tenía que decir. Siéntese. Carlos apretó la mandíbula, pero obedeció. Su seguridad se desmoronaba pedazo a pedazo. La audiencia siguió, y la inquietud de Carlos crecía con cada minuto. La señora Moreno presentó más pruebas. Registros históricos, estudios de impacto comunitario, fotos del barrio de hace décadas que mostraban su rica historia y raíces culturales. Cada dato erosionaba la fachada brillante del caso de Carlos.
Pero no era solo eso lo que lo perturbaba. Era la forma en que ella se manejaba, con una autoridad serena que exigía respeto. No alzaba la voz, no titubeaba bajo presión. Era inquebrantable. Y luego estaba la jueza. Claro, observaba a la señora Moreno con una intensidad que Carlos no había visto antes. Había algo en sus ojos. Reconocimiento, admiración. Carlos se inclinó hacia Tanner y susurró: «Tenemos que adelantarnos. Desprestigiarla antes de que esto crezca». Tanner gruñó: «Dijiste que sería fácil». Carlos forzó una sonrisa confiada. «No te preocupes, lo tengo bajo control». Cuando la audiencia ya veía a la mitad, la jueza Claro llamó a un receso corto. Carlos aprovechó para acercarse a la señora Moreno, que organizaba sus papeles en su mesa. «Señora Moreno», dijo, con un tono empapado de falsa cortesía, «hay que admitir que ha montado un buen espectáculo. Hizo su tarea. Pero seamos realistas. ¿De verdad cree que puede ganar esto?». Ella lo miró, sus ojos tranquilos y firmes. «Ganar no siempre es lo importante, señor Blanco. A veces basta con defender lo justo». Carlos rió, sacudiendo la cabeza. «Sigues diciendo eso como si significara algo, pero esto es el mundo real. Lo justo o injusto no importa, solo la ley». La señora Moreno ladeó la cabeza, estudiándolo. «¿Eso crees de verdad, señor Blanco? ¿O es lo que te dices para dormir tranquilo?». Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, pero se recompuso rápido, mostrando su sonrisa marca registrada. «Buen intento, señora, pero no me vas a sacudir». Ella sonrió apenas, una sonrisa sabia que solo aumentó su nerviosismo. «Ya veremos». Cuando la audiencia retomó, la tensión en la sala era palpable. Carlos lanzó su siguiente argumento, decidido a recuperar el mando. Desmenuzó las pruebas de la señora Moreno, señalando pequeñas inconsistencias y cuestionando su relevancia. «Su señoría», concluyó, «aunque admiro la dedicación de la señora Moreno por su comunidad, sus reclamos no resisten el análisis. La ley está de nuestro lado». Se sentó, satisfecho con su actuación, pero entonces habló la jueza Claro. «Señora Moreno», dijo, su voz pausada, «has presentado un caso sólido, pero antes de seguir, quiero aclarar algo». Carlos frunció el ceño, sin saber a qué iba esto. La jueza miró a la señora Moreno, su expresión suavizándose. «Señora Moreno, ¿podrías contarle a la corte sobre tu experiencia, especialmente con el sistema legal?». El corazón de Carlos se hundió. Había asumido que ella era solo una defensora comunitaria común, pero la mirada de la jueza sugería algo más. La señora Moreno dudó, luego asintió. «Claro, su señoría». Se giró hacia la sala, su voz clara y firme. «Pasé más de 30 años trabajando como consultora legal y organizadora comunitaria. He asesorado a incontables vecinos sobre sus derechos y colaborado con abogados para que comunidades marginadas tengan voz en el sistema legal». La mandíbula de Carlos se tensó. No lo había visto venir. «Pero lo más importante», siguió ella, mirando a la jueza Claro, «tuve el privilegio de guiar a jóvenes estudiantes de derecho, ayudándolos a entender las complejidades del campo y la importancia de la justicia». Los ojos de la jueza Claro brillaron con emoción, «incluyéndome a mí», dijo casi en un susurro. La sala jadeó. Carlos se quedó helado, su mente acelerada. La jueza Claro, mentoreada por la señora Moreno. La jueza se enderezó, su voz recuperando fuerza. «La señora Moreno no es solo una defensora de su comunidad, es un pilar de ella, y es una de las razones por las que estoy aquí hoy». Carlos sintió esas palabras como un golpe al estómago. Esto ya no era solo un caso, era un ajuste de cuentas. Por primera vez en su carrera, no sabía cómo ganar. La sala estaba en silencio, todas las miradas yendo de la jueza a la señora Moreno. Su confianza, que lo había llevado por tantos casos, ahora lo aplastaba como un ancla.
La GUE, dijo la señora Moreno suavemente, rompiendo el silencio, su voz mezclando humildad y fuerza. La jueza, claro, fue una de las estudiantes más brillantes que tuve el honor de acompañar. Incluso entonces, veía su determinación por servir a la justicia, no solo a la ley, sino a la justicia verdadera. La jueza. Claro asintió, seria. La señora Moreno me enseñó que la ley no es solo reglas y trámites, es sobre personas, sobre entender sus luchas y darles voz cuando nadie más lo hace. Llevo esas lecciones conmigo cada día. Carlos tragó duro. Tanner se inclinó y siseó. ¿Qué está pasando? Arregla esto, Blanco. Carlos no respondió. Su mente era un torbellino. La sala entera se había vuelto contra él, y no sabía cómo recuperar el control. Todas sus tácticas, su encanto, su ingenio, su habilidad para dominar, se sentían inútiles. La jueza, claro, lo miró, su expresión endureciéndose. Señor Blanco, me intriga algo. Cuando preparaste este caso, ¿te tomaste el tiempo de investigar el pasado de la señora Moreno? Carlos dudó, sabiendo que no había buena respuesta. Su señoría, no creí que fuera relevante. La jueza alzó las cejas. No relevante. ¿Me estás diciendo que no consideraste que la señora Moreno pudiera tener el conocimiento y la experiencia para hacer un argumento válido? Carlos sintió el calor subirle al rostro. Su señoría, con todo respeto, abordé este caso por sus méritos legales, no por historias personales. La jueza se inclinó hacia adelante, su tono cortante. Y aún así, descartaste los argumentos de la señora Moreno desde el principio. La ridiculizaste, cuestionaste su inteligencia. ¿Eso fue por méritos legales, señor Blanco, o por algo más? Carlos abrió la boca, pero no encontró palabras. El peso de lo que decía la jueza, y la verdad que cargaba, lo aplastaba. La señora Moreno habló, su voz calma pero firme. Su señoría, agradezco la oportunidad de presentar mi caso, pero creo que el señor Blanco ha aprendido una lección importante hoy. Esto no es sobre mí o mi pasado. Es sobre la gente que represento, las familias que perderán sus hogares si esta reurbanización sigue. Por ellos estoy luchando. La jueza, claro, asintió. Tienes toda la razón, señora Moreno. Y te aseguro que esta corte tomará sus preocupaciones en serio. Miró a Carlos. Señor Blanco, ¿algo más que añadir? Carlos se levantó, las manos aferradas al borde de la mesa. Por primera vez en su carrera, se sintió expuesto, frágil, pero se obligó a hablar. Su señoría, empezó, su voz tensa. Reconozco que pude haber juzgado mal a la señora Moreno. Dejé que mis suposiciones nublaran mi juicio, y por eso me disculpo. Las palabras le sabían extrañas, pero al decirlas, una parte de él supo que eran ciertas. La había subestimado, la había visto como insignificante, y ahora pagaba el precio. La jueza, claro, lo estudió un momento, luego asintió. Disculpa anotada, pero las acciones pesan más que las palabras, señor Blanco. Carlos se sentó, derrotado. Tanner lo fulminó con la mirada, furioso. ¿Qué demonios fue eso?, susurró áspero. ¿Vas a rendirte y dejarla ganar? Carlos lo miró, su voz baja. Si quieres un abogado que pelee sucio, contrataste al hombre equivocado. Tanner torció la cara, asqueado. Increíble. Eres patético. El resto de la audiencia siguió con una gravedad nueva. La señora Moreno continuó su caso, respaldada por pruebas y testimonios de vecinos. Carlos apenas habló, sabiendo que cualquier cosa que dijera lo hundiría más. Cuando todo terminó, la jueza, claro, anunció que estudiaría el asunto y daría un fallo en las próximas semanas. Dio por cerrada la sesión, y la gente empezó a salir, murmurando sobre lo ocurrido. Carlos guardó sus cosas en su maletín, sus movimientos lentos y pesados. Tanner se fue sin decir palabra, dejándolo solo en la mesa de la defensa. Miró a la señora Moreno,
que recogía sus papeles con cuidado. Sus ojos se encontraron por un instante. Ninguno habló. Luego, Carlos se levantó y se acercó. «Señora Moreno», empezó, vacilante. «Le debo una disculpa por cómo la traté antes. Fue poco profesional y grosero». «Lo siento». Ella lo observó, su expresión indescifrable. «Disculpa aceptada, señor Blanco, pero las palabras son fáciles. Lo que importa es lo que hagas después». Carlos asintió, sintiendo el filo de sus palabras, pero sabiendo que tenía razón. «No sé cómo arreglar esto», admitió, «pero quiero intentarlo». Los ojos de la señora Moreno se suavizaron un poco. «Entonces empieza por escuchar a la gente afectada por el trabajo que haces. Entiende sus luchas antes de asumir que sabes qué es lo mejor para ellos». Carlos tragó duro, el peso de sus palabras calando hondo. «Lo haré», dijo en voz baja. Ella le ofreció una leve sonrisa. «¿Bien? Nunca es tarde para cambiar, señor Blanco». Esa noche, Carlos estaba solo en su oficina, mirando la pila de expedientes en su escritorio. Por primera vez en su carrera, se sentía perdido, inseguro de sí mismo. Pensó en las palabras de la señora Moreno, en la dignidad y gracia que mostró frente a su arrogancia. Tomó el teléfono y marcó un número que no usaba en años. Cuando contestaron, dudó antes de hablar. «¿Mamá? Sé que ha pasado tiempo, pero ¿podemos hablar?». 2 semanas después, la corte emitió su fallo. La jueza Claro decidió a favor de la señora Moreno y los vecinos de Pinewood Heights, deteniendo los planes de Tanner. La comunidad lo celebró y la señora Moreno fue aclamada como heroína. Carlos vio las noticias desde su oficina, con un sentimiento agridulce. Había perdido el caso, pero había ganado algo más valioso: humildad. Esa tarde visitó a la señora Moreno en su centro comunitario, rodeada de voluntarios y vecinos. Al verlo, ella hoy alzó una ceja, sorprendida. «Señor Blanco, ¿qué lo trae por aquí?». Carlos dudó, luego le tendió una carpeta. «He estado investigando formas de proteger barrios como Pinewood Heights de desarrolladores abusivos. Esperaba que me dieras algún consejo». Ella lo estudió un momento. Luego sonrió. «Pasa, señor Blanco, hablemos». Mientras se sentaban juntos, Carlos sintió algo que no había sentido en años: propósito. Por primera vez no luchaba por ganar, sino por hacer lo correcto. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.